Muy bien, pues estoy subiendo a la torre de aquí de Copenhague. Y en esta torre pues me va a dar vistas para toda la ciudad. Así que voy a continuar. Son escaleras, llevo unos 4 minutos subiendo escaleras, así que va a valer la pena. Entonces, guay. Muy bien, así que vamos a seguir andando. Y este es el tramo final. Llegué a la torre al final. Y estas son las vistas que se pueden apreciar. Así que la voy a circular. Bueno, también puedo hablar sin guardando la respiración y decir que ya subí, ya estoy aquí y ahora vamos a verlo. Pero no sería verdad. Son muchas escaleras. Todavía hay más. It's okay, thank you. No. Seguimos, Pero mirad las vistas. Mirad las vistas, la verdad. Mirad, esto es Copenhague. Todo aquello. Estos son los canales donde sube con el ferry. Esto fue lo que recorrí. Todo esto. Y allá un poco. Omar Planetarios, estoy en el punto más alto de Copenhague. Copenhague es maravilloso, Copenhague es auténtico, es único, es desarrollado, tiene un montón de adjetivos, todos buenos. Allá está Cristiana. Ese barrio que está ahí es Cristiana. Todas estas casas que vemos ahí, aquí. Acabo de salir de ahí. Esa es de la torre que acabo de bajar. Aquí. Muy bien, pues ahora vamos a un museo que se llama Glyptotek. Este museo, según me explicó la chica de la información turística, es una mezcla de 2 palabras griegas. Y es bastante interesante porque es bastante multicultural. Y vamos a encontrar cultura egipcia, cultura griega, cultura romana, etc. Muy bien, pues ya llegué al museo. Este es un carrito callejero de café, así que guay. También de zumos, aquí hay zumos, qué guay. Muy bien, muy bien. Hemos llegado al museo. No está permitido entrar con sticks de grabación aquí, así que nada, intentaré hacer lo mejor que pueda. Así que empezamos el recorrido de este museo. Me encuentro en la sala de una mezcla de arte francés y danés, así que genial, es muy interesante. Así que voy a grabar la sala en sí. En esta galería encontramos esculturas muy interesantes, como esta que se llama Adán y Eva antes de la caída, que es del siglo XVIII. Luego tienes esta otra que es Medusa, la mujer que tenía serpientes en la cabeza. Luego, a lo largo de la galería, te vas dando cuenta cómo se fue perfeccionando el arte de tallar en mármol. Y te das cuenta también cómo es que se fue expresando el amor, el odio, el miedo, la muerte. Fueron cobrando vida en este tipo de esculturas que se quedaron impregnados en el buen gusto del arte de los habitantes de aquella época y especialmente de nosotros ahora. A mí me encanta, la verdad. Esta es súper interesante. Esta es Perseus con la cabeza de Medusa. Muy, muy interesante, Es de 1800 esta escultura. Es Hércules y Hebe se llama la mujer. Esta es una escultura de Mozart de niño. Se parece a Tomás, pero en mármol. Muy bien, pues ahora vamos a entrar al arte egipcio, ¿vale? Así que empezamos por aquí. Estas piedras son 2500 años antes de Cristo, Jeroglíficos egipcios. Esta es 2450. 2500 va a ser 2500, 2300, para no estar repitiendo lo mismo. Así que nada, enfocaré el museo. Muy bien, pues cuando nos recordamos de Tutankamón, de Ramsés, Akenatón y Nefertiti o del dios Anubis, estos son algunos de los legendarios antiguos egipcios que se pueden encontrar aquí en el Glyptotek de Copenhague.
Además, son más de 300 obras las que podemos observar y no solo eso, sino que son con una duración de más de 3000 años. Es fascinante, la verdad. Los mágicos jeroglíficos que encontramos, todo el mundo de muchos dioses, es súper, súper interesante. Y no solo eso, porque la colección tiene una variedad considerable de cosas, ¿no? Como sobre todo faraones, funcionarios, escribas, dioses egipcios, reyes como el rey Osiris, por ejemplo, o el rey Amenemhat, en fin, mucha, mucha cultura. Así que este solo es un trocito de Egipto aquí en Copenhague. Ahora entramos a la sala romana. Ahora vamos a ver un poco de Roma. Un poco de Roma. Aquí mira del techo, qué bonito. Muy bien, pues he observado que hay un punto donde nos juntamos con la escultura griega también. Así que mencionaremos a las dos porque en el mundo de los antiguos griegos y romanos la escultura era uno de los medios de expresión y comunicación más importantes. Cada estatua, cada cabeza, cada relieve se produjo teniendo en cuenta un propósito y un mensaje específico. Así que poetas, filósofos, estadistas griegos, emperadores romanos, ciudadanos destacados, fueron la colección, y es lo que puebla todo esto. Esta sala, por ejemplo, pues conoceríamos algunos nombres, otros no. Vemos sarcófagos a las orillas. Es un mundo de admiración, definitivamente, esta sala. Este es Hermes. Este es Heracles. Este es Apolo. Y este es el ático del museo. Muy bien, pues ahora hemos salido de este museo que tiene diversidad de arte. Muy bien, pues hemos llegado al Rosenberg Castle, este que está aquí. Muy bien, Omar Planetarios, pues este palacio se llama Rosenborg y fue mandado a hacer por Cristian IV en 1606 para que fuese su casa de verano. Adentro se encuentran las joyas de la corona, se encuentra la corona de Cristian IV, se encuentran también bastantes cuadros de aquella época y se utilizó finalmente para sala de festejos, de recepciones. Únicamente vivieron ahí en 2 oportunidades, que fueron 2 incendios que sufrió el castillo en aquella época. Muy bonito, la verdad. Muy bien, pues esta es la Catedral de Copenhague. Así que vamos a entrar para verla. Es muy bonita, es completamente diferente a muchas otras catedrales de las que os he mostrado. Bueno, y hablando de cultura religiosa, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha pagado los derechos para poder tener como imagen a este Cristo. Tienen una réplica en el templo de Lago Salado en Estados Unidos, pero esta es la original. Esta escultura, que suele llamarse el Cristo de Thorvaldsen en honor a Bertel Thorvaldsen, quien fue quien la esculpió, es la que preside el altar principal en la Catedral de Nuestra Señora aquí en Copenhague. Esta catedral se empezó a construir en 1200, pero ha tenido varias transformaciones debido a un par de incendios y a otras situaciones en Copenhague. Así que no terminó de tener esta figura hasta 1829. Y a Thorvaldsen también se le encargó que esculpiera los 12 apóstoles. También uno de los templos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que está en Roma, tiene las réplicas de los apóstoles también, tal como está aquí. Así que vamos a enfocarlas.
Así que recuerda, si te gustó el vídeo, como siempre, da like. Si te gustó el vídeo, vuélvelo a compartir. Dile a todos de suscribir. Dile a todos de comentar. Y hasta la próxima.